con Perspectiva Nacional. Bueno, qué bueno que siguen con nosotros porque ahora vamos a hablar acerca de Colombia. Lo que está ocurriendo en América Latina es muy importante y por eso le hemos pedido a Juan Carlos Hidalgo, especialista del Instituto Cato, que esté con nosotros, y al doctor Emilio Viano, que sigue con nosotros, es analista de asuntos estratégicos. Y además les agradezco, señores, que ustedes estén aquí en este momento porque el presidente Juan Manuel Santos ha estado en Washington esta semana y lo que hemos visto es la interacción otra vez entre Colombia y Estados Unidos, pero a mí se me antoja que esta interacción continúa patinando en el mismo lugar y que continuamos viendo el mismo tipo de diálogo entre Colombia y Estados Unidos que no ha llegado a ningún lado. ¿Me equivoco? Bueno, eso es interesante, puesto que esta fue una relación muy intensa durante la época del presidente Uribe y el presidente George W. Bush. Colombia se convirtió en el aliado estratégico más importante de Estados Unidos en esos años, pero ahora da un giro de 180 grados. En ese momento la relación se basaba en la lucha que el presidente Uribe realizaba contra las FARC y contra el narcotráfico. Ahora vemos más bien que el presidente Santos viene a Washington a buscar un espaldarazo del presidente Obama para el proceso de paz, que curiosamente, irónicamente, es muy polémico en Colombia y al cual el expresidente Uribe se está oponiendo con todo. Tú sabes que a los periodistas nos gusta ser más mal pensados y decimos que sí, es cierto, el proceso de paz, tienes toda la razón, pero también viene la elección presidencial y en esta elección presidencial el que el expresidente Uribe esté furioso contra el presidente Santos por este diálogo que tiene con la guerrilla es algo que está estorbando mucho, y lo que viene buscando Santos también es algún tipo de endoso por parte de la Casa Blanca. Emilio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, sí, claro, porque declaró hace unos días que él será el candidato otra vez para la presidencia. De 14 al 18, otra vez, sí, 4 años. Así que claramente él quiere demostrar al pueblo colombiano, por ejemplo, que tiene relaciones excelentes con Obama, con los Estados Unidos, en la segunda visita a Washington durante su mandato, y claramente esto va a presentar problemas con las negociaciones con las FARC, porque las FARC saben que él quiere ser elegido y hay muy poco tiempo entre ahora y mayo del año próximo, así que pueden prácticamente exigir las condiciones para cualquier acuerdo de paz que claramente Santos va a firmar, porque él quiere demostrar que es el presidente de la paz, el presidente que solucionó este problema para ser elegido. Así que en un cierto sentido las elecciones, su candidatura es rehén ahora de las FARC, que naturalmente pueden manejar el asunto. ¿Cómo es que este diálogo terminó en La Habana y cómo es que ahora hay 30 y tantos miembros de las FARC negociando? Entre más gente tienes, más difícil es llegar a un acuerdo. Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un proceso de negociación sumamente difícil. Estamos hablando de una guerrilla que ya lleva más de 50 años librando una guerra contra el Estado colombiano. Con todo el dinero del mundo. Ahora bien, cuando el presidente Santos dijo y estableció un plazo, dijo que las negociaciones no iban a extenderse más allá de noviembre, mucha gente sabía de que las FARC podrían intentar jugar con estos plazos, tratar de dilatar el proceso para que efectivamente, como me dice el profesor, todo el tema de la negociación se mezclara con el tema de la reelección del presidente Santos, y por lo tanto el presidente Santos se viese obligado, se viese más tentado a tratar de darle más concesiones a las FARC con tal de tener un acuerdo antes de la reelección de a estas concesiones iba, y estas concesiones son dejar que las FARC tengan posiciones políticas o formen parte del Parlamento. ¿Qué es lo que ellos quieren? Quieren una amnistía, así que no haya ninguna intervención ni de los tribunales colombianos ni de tribunales internacionales. Después quieren ser parte del proceso político, lo que naturalmente no le gusta para nada a muchos colombianos, porque estamos hablando de crímenes de guerra, estamos hablando de una insurrección desde años, estamos hablando de destrucción, de narcotráfico, de lavado de dinero, así que prácticamente darle a criminales y a criminales de guerra un escaño en el parlamento del país después que los combatieron durante años. Sí, bueno, ya han estado incluso pidiendo una asamblea constituyente, ¿verdad? Una asamblea constituyente donde su participación en esta asamblea constituyente no dependiese de una elección. Básicamente, a la fuerza de
las armas, tener participación política de esta manera y poder tratar de influenciar en la reinvención o la reestructuración de la República Colombiana. Ahora, lo cual eso, por supuesto, es punto muerto para muchos colombianos. Ustedes ven la influencia del narcotráfico todavía en todo el continente, lo que pasa en México, lo que pasa en el Caribe, lo que pasa en Centroamérica. Y todo esto tiene una raíz en Colombia. Sigue siendo Colombia productor de droga, de cocaína, junto ahora con Perú y con Bolivia, que ya se pusieron las pilas y pensaron, no vamos a dejar que solo ellos hagan el negocio. A Estados Unidos ya se le acabó la imaginación. Son $5,000 millones al año y ya después de eso ya no se me ocurre qué más Armando, hacer. si nosotros vemos los números de las mismas Naciones Unidas, vemos que la cantidad de cocaína que se producía en la región andina en 1990 es la misma que se produce actualmente. Lo que ha variado es el país, que es el principal productor. Antes era Perú, luego se fue Colombia, ahora está regresando a Perú. Pero nuevamente, continúa, es un fracaso. El Plan Colombia fue muy exitoso como plan contra insurgencia, fue muy exitoso a la hora de combatir las FARC como guerrilla, pero para la reducción de la producción de cocaína ha sido un absoluto fracaso. Es importante, por ejemplo, proveer alternativas a los campesinos. Es ahí siempre que estos planes fracasan, porque le decimos, ustedes no deberían producir amapola, coca, lo que sea, pero ¿qué vamos a hacer para comer? Bueno, pueden hacer algo con maíz o con legumbres, pero ¿cómo voy a traerlo al mercado? No hay carreteras, no hay camiones, no hay un sistema. Vale decir que el plan es mucho más complicado que decir cesamos de hacer esto. Y además los Estados Unidos también deberían tomar un poco más de responsabilidad con la demanda, porque es muy complicado. Hablamos de las FARC involucradas con el tráfico de drogas, claro, pero ¿a dónde va este dinero? Se habla de políticos, de instituciones colombianas que participan en el lavado de dinero, se habla de instituciones norteamericanas, bancos en la Florida tal vez que participan en estas operaciones, y hay toda la cuestión de la demanda en Estados Unidos. Es mucho más complicado que un acuerdo de paz. Hace muchos años que tengo el gusto y placer de ser amigo de Emilio Viano, y recuerdo que en los 90s hablábamos de esto, Emilio, y hablábamos de que la situación estaba tan mal que Estados Unidos tenía que dar algún tipo de precio de garantía para el cambio de productos. Estados Unidos siempre se negó y seguimos patinando ahí. Sí, y es más complicado que eso, puesto que la coca por sí sola es una planta también que brinda muchas garantías que no brindan las otras cosechas. Los otros productos tienen cosechas 2 veces al año, 1 vez al año, mientras que la coca es una planta que crece en cualquier parte, que brinda hasta 6 cosechas al año y por lo tanto brinda muchas garantías económicas al agricultor colombiano. Todo esto es en extremo interesante, y además de lo que hay que hablar es de lo intrínseco y lo complicado que están las negociaciones ahora con el aspecto político de lo que se viene en Colombia. Señores, los invito a que permanezcan conmigo. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más acerca de este tema tan importante después de una pausa. Continuamos con Perspectiva Nacional. Qué bueno que siguen con nosotros, porque estamos hablando acerca de Colombia, del proceso de paz, de la elección, de la visita del presidente Juan Manuel Santos a Washington, que es muy importante, y esto tiene ramificaciones continentales. Ahora, hace poco hablamos con el expresidente de Colombia, con el expresidente Uribe, y esto es lo que nos dijo acerca del proceso de paz. Él está muy enojado por todo esto. Escuche usted. No entiendo, yo no acepto, no estoy de acuerdo que el gobierno Santos se siente a dialogar con el terrorismo sin exigirles cese de actividades criminales. Dialogan en Oslo y en La Habana, y en Colombia siguen con el narcotráfico, con el secuestro, siguen con la extorsión. Yo no estoy de acuerdo con la impunidad. No hay diferencia entre la FARC y Al Qaeda. ¿Qué tal que le dijeran al público norteamericano que va a haber una negociación con Al Qaeda para darles impunidad? ¿Qué tal que le ofrecieran a Al Qaeda lo que hoy le ofrecen a la FARC? Que los secuestradores, los asesinos, los responsables de carros bombas, los que han hecho genocidios contra poblaciones, puedan ser elegibles para cargos políticos. Con eso yo no estoy de acuerdo. Bueno, ahí lo tiene. Ahora regresamos a nuestra conversación con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, con el doctor Emilio Viano, analista de asuntos estratégicos. Y yo les pregunto, señores, o sea, vamos a una elección en la que las FARC están teniendo, en realidad, en inglés dicen the upper hand, pero aquí tienen la ventaja.
El que va a necesitar de ese diálogo es Juan Manuel Santos. ¿Qué va a pasar? Claro, básicamente el presidente Santos no tiene mayor otro logro durante sus primeros 4 años que eventualmente entregar un proceso de paz. Es por eso que se especula incluso que el presidente Santos estaría dispuesto a dar mayores concesiones, las concesiones que piden las FARC, con tal de tener un documento listo para abril de previo a su reelección y presentarse de tal manera como el candidato de la paz. Eso es lo que y presentar al candidato al uribismo como el candidato de la guerra, y que sean los colombianos que escojan. Yo creo que esto es un tema tan complejo, tan delicado, que hubiera sido ideal tenerlo aparte de la elección presidencial. Ojalá que la elección presidencial fuera sobre otros grandes temas y que luego sí todo el pueblo colombiano pudiera escoger o decidir en un referéndum, en un plebiscito, el tema del acuerdo de paz. Doctor Viano, ¿quién va a escoger a alguien que no sea el candidato de la paz, particularmente los colombianos, que están hasta acá de todo lo que ha pasado en su país? Bueno, claro, eso depende naturalmente de las condiciones del acuerdo y particularmente en lo que se refiere a las víctimas. Pero háblanos de eso de las víctimas. Sí, claro, si él puede demostrar que obtuvo este acuerdo, que están buscando desde al mínimo en 1998 y antes, claramente es un triunfo. Pero las FARC son muy inteligentes, muy astutos, porque como sabemos ellos requieren una asamblea constituyente. Vale decir que no aceptan un acuerdo con el presidente, con el parlamento de hoy, con una ley que se puede cambiar mañana. Ellos quieren que sea algo que reformule, digamos, la situación política, el repartimiento del poder en Colombia, y que sea firme en la Constitución colombiana. Así ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las víctimas, con los refugiados? ¿Qué hay de Es que ese es el tema más importante en este proceso de paz. Eventualmente se pueden alcanzar acuerdos sobre el agro, eventualmente y el campo, se pueden alcanzar acuerdos sobre la participación política, se pueden alcanzar acuerdos sobre el tema del narcotráfico, pero el tema de indultar a los grandes líderes de la FARC por los crímenes que han cometido, que son crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de extorsión, estamos hablando de atentados terroristas. Eso es mucho pedirle a los colombianos, y por lo tanto creo yo que es aquí donde va a estar el punto más difícil en el tema de las negociaciones, y sobre el cual va a depender la posibilidad de un acuerdo o no. Claro, FARC quieren un indulto, una amnistía, porque aprendieron muy bien de las situaciones en otros países, particularmente Argentina, Brasil, otros países a donde hubo dictaduras o donde hubo movimientos guerrilleros, no quieren que haya algo que mañana una Corte Suprema o otra legislatura pueda cambiar. Ellos quieren que haya firmeza en su amnistía para reintegrarse, no tanto necesariamente en la vida comercial del país, pero en la vida política, y tener escaños en el Parlamento para controlar sus intereses. Ahora, todo está muy claramente marcado, y si yo fuera la guerrilla, yo diría, le voy a dar largas a este asunto, nunca llego a un acuerdo con este señor, y cuando estemos cerca de la elección, entonces lo presiono para que me dé exactamente lo que yo quiera. Eso es lo que han venido haciendo. Ahora bien, hay gente que en Colombia dice, bueno, también están apostando de manera riesgosa a la FARC. ¿Qué pasa si Santos es derrotado en la elección y viene un candidato uribista que manda a volar el proceso de paz? ¿Posible? Por el momento las encuestas dicen que eso no es muy posible, pero recordemos que el presidente Santos venía muy debilitado de las protestas que hubo en julio pasado por alrededor de los tratados de libre comercio. La popularidad cayó a un 32%. El presidente Santos es una persona que es muy obsesionada con su popularidad personal, y eso incluso se especulaba fuertemente de que estaba a punto de él no presentarse a la reelección por los bajos números que tenía. Sin embargo, las encuestas ponen a todavía el presidente Santos como el favorito, pero eso podría cambiar. Claro, también para el presidente Obama es otra ocasión de demostrar que tiene lazos excelentes con América Latina, porque hay muchas críticas que no se relacionaron bien con países latinoamericanos, con los hispanohablantes, etcétera, etcétera. Así que para Obama también es muy conveniente tener esta visita, la segunda ya durante su administración, para demostrar su interés, que están, digamos, empeñados en asuntos latinoamericanos, particularmente desde el punto de vista del libre comercio, para ayudar también a la recuperación económica de los Estados Unidos. Señores, muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más del programa.